Bueno, otra vez con Mercedes Krapovicas, joven bandoneonista argentina que está viviendo hace más de 15 años en Finlandia. Y bueno, nosotros, Roberto Martínez, desde Banfield, y yo, Alejandro Molinari, desde la ciudad de Buenos Aires, estas charlas que se inscriben dentro de nuestro canal de Facu Urbana YouTube. Así que buen día, bueno, para vos buenas tardes, ¿no? Sí, buenos días para ustedes. Para nosotros buenos días. Así que, bueno, se te ve, digamos, que nosotros estamos abrigados, vos estás más fresca, o sea, estás, pese a que es un país nórdico, estás con un clima mucho más Con una benigno que nosotros. remera. En Sí, remera, nosotros si estamos en remera nos agarra pulmonía. claro, hay que Acá cuidar, está haciendo Hay que 6 grados, 7 grados. Bien. claro. Bueno, yo no me quejo, a mí me gusta el frío, así que. Bueno, Sí, le gusta el frío, pero está adentro de la casa. no. Yo siempre cuento que un día me tocó estar en Bariloche por razones de trabajo y había 17 grados bajo cero de temperatura. Y estábamos en un café y nadie quería salir. Digo, no sea un problema, ¿qué necesitan? Bueno, había uno que necesitaba cigarrillos, yo salí normalmente, yo no tengo frío. Sí me muero de calor, así que. Pero bueno, supongo que esta charla no es Bueno, para hablar ni del frío ni del calor. No son temas personales, así que, ¿qué le parece si continuamos hablando del bandoneón, que nos vas contando más cosas, así cerramos toda esta parte técnica? sí, yo quiero hacerte una pregunta, digamos, sobre la concertina. Sí, Sí, hablemos de la concertina alemana, ¿no? O sea, la sí. cuadrada. Todas las concertinas, digamos, tienen en la misma disposición del teclado dentro de las concertinas alemanas, ¿o hay variantes? Hay variantes, pero todas salen de una misma, de Matriz, una de una concertina, misma matriz. Ah, de una misma matriz. Entonces lo que varía es por ahí la tonalidad, pero digamos la relación de las notas es igual, solo que cambia la tonalidad. claro. Y también hubo algunas modificaciones, pero digamos son muy parecidas. Tiene por ahí Sí, algún botón distinto, alguna cosita agregada, pero sí. Y y claro, las respecto. concertinas primeras, porque después también se les fue haciendo Claro, variaciones. Entonces, sí, claro, si sí, el bandoneón es una concertina, claro, hay miles de concertinas. sí, 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 Pero está bien. este primer, el corazón, lo que le dicen, son casi iguales. Son tres distintas regiones y tres distintos corazones que, si mal no recuerdo, tienen algunas notas distintas. Está bien. Esto que estás planteando en estas charlas, Mercedes, el otro día me preguntaba un amigo, bueno, conocedor de tango también, cómo se relacionaba todo esto que estamos diciendo con los trabajos anteriores, sobre todo el libro de Suchi, que ha trabajado mucho el tema del bandoneón. Y yo le decía que lo que vos has hecho, todas tus investigaciones, en realidad complementan el trabajo, porque lo que hizo este hombre era difícil hacerlo en las condiciones en las que vos trabajaste. O sea, hay que saber el idioma, hay que ir a Alemania, hacer todo un análisis Pero aparte, que no está al Suchi, alcance de cualquiera. no, y el trabajo de Suchi para mí es fundamental, o sea, Claro, yo me los devoré, los libros, Claro, y aparte muy serio, porque él también, cuando hay algún hueco, lo dice, lo cual es muy honesto, y para la investigación es fundamental, fundamental, claro. que haya perfecto. algún hueco y no se sabe, que se Claro. diga. Claro, lo que Claro. pasa es que como nosotros tenemos esta costumbre de pelear todo, me parece Exacto. que o es Suchi, o en este caso o es Capro. No, es Suchi más Krapovicas más lo que vos estás agregando. O sea que siempre nosotros hemos trabajado así, sobre cosas que ya estaban hechas, analizar, investigar y complementar, porque el tango Claro. es una posibilidad infinita, todos los días descubrimos cosas nuevas. Claro, aparte no es una pelea. Para mí, No, para en No, nada. no, ningún momento No, habla
De hecho, no se mete con algunas cosas, Es que lo no deja las conoce. abierto y, claro, y yo, digamos, como que esos lugarcitos abiertos, digamos, me pregunté, a ver qué se puede, qué se sabe en otros lados, porque el trabajo que yo hice también fue más que nada unir, buscar información que ya estaba, ¿no? Porque uno Claro, en sí, realidad no sí, es que descubre, sino Claro. que eso está y uno lo tiene como que unir y bueno. Diste eh, diste una definición clave, Mercedes. A veces cuando se habla, por ejemplo, de la orquesta de Di Sarli, decían, bueno, Di Sarli con el piano rellenaba los huecos, ¿no? En la interpretación. Y yo creo que el trabajo que has hecho fundamentalmente apunta a eso, a rellenar los huecos que había dejado el importante trabajo de Suchi. Él llegó hasta donde pudo. Es sí, como que, aparte el trabajo de él es sí, maravilloso y sí, tan grande que yo pienso, claro. tiene un equipo de trabajo, qué cosa maravillosa y por tan eso Claro, digo. pero importante. una de las cosas importantes en cualquier investigación es lo que se llama la honestidad intelectual. Es decir, Claro, cuando vos no sabes una cosa porque no la conoces, no llegaste a descubrirla, tenés que decir claramente, bueno, esto no lo sé, esto está para los que sigan. Y Claro, no y bueno, tratar de inventar algo como para llenarlo. exacto, eso no es muy agradable, porque uno cuando investiga algo a veces, mi tutor siempre decía hay que achicar el pescado, uno quiere todo, sí. pero la Claro, realidad es exactamente. que a veces uno puede esto. Pero, Claro. Bueno, pero esto, por ejemplo, a nosotros nos pasó, nos pasaba hasta hace 15 días, que para nosotros el tema del bandoneón, desde el punto de vista del instrumento, es como que estaba cerrado, que el bandoneón era eso, y que eran claro, esos AA o Premium que habían llegado a la Argentina hace, no sé, 80 años, 100 años, y que, bueno, que nunca más se fabricaron, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vos investigaste es que, primero que el bandoneón es una concertina, tal vez más sofisticada, más desarrollada, que había dos tipos de instrumentos, uno abriendo y otro cerrando, bueno, todas estas cosas que a nosotros nos complementó el conocimiento. Y lo que me llamó la atención, hablando con nuestro amigo, con la gente que trabajamos en Italia, que le comento la charla, que él la vio, le encantó y todo, y me dijo, sí, dice, acá en Italia hay muchísimos bandoneones de estos que está definiendo Mercedes. ¿Cómo? Sí, claro, dice, hay unos bandoneones que solo tienen notas cuando abren o cuando cierran, bueno. ¿Pero qué? ¿Se siguen? Sí, sí, se siguen fabricando. Y me contaba el caso de un bandoneonista argentino que él le decía, estos bandoneones sirven, pero yo toco con los nuestros, claro. por esta posibilidad del doble juego de notas y demás. Pero claro, ahora nos enteramos que los bandoneones siguen, o las concertinas siguen existiendo, Y y, sí, y con mucho desarrollo. sí, Entonces, sí. esto, por lo menos para mí es novedoso, no sé para vos, Alejandro. No, sí. Yo creo que ya la concertina es un instrumento como, digamos, Como, prácticamente ya superado, ¿viste? claro, Como, Claro. sí, Lo que como pasa que es que eso, por ahí, la pianola, ¿viste? claro, Nadie hace esas cosas ya. claro. Pero, Esa es la idea que teníamos. claro. Bueno, también hay que siempre tener la perspectiva desde donde uno habla, ¿no? Mi trabajo estaba enmarcado dentro de un área que hay adentro de de la musicología que se llama la organología, Ujú. claro. en donde hay toda una serie de clasificaciones para los instrumentos. Entonces uno no puede así como poner, digamos, lo que uno siente bueno, para mí esto ya no es una concertina, es un bandoneón, sino que uno Claro, tiene que seguir la rigurosidad sí, de esas clasificaciones que hay gente que trabajó mucho para desarrollarlas. Entonces, técnicamente el bandoneón es una concertina grande. Ahora, Claro, claro, es un bandoneón para nosotros claro, sí, lo y que, no tiene mucho que ver porque las posibilidades son otras, es casi otro instrumento, pero si uno piensa en cómo salen los sonidos, cómo está
armado, los materiales, bueno, todo lo que hace a ese tipo de clasificación, claro, técnicamente es una concertina. Claro, y es una concertina que nosotros congelamos. Es decir, este desarrollo de concertina que se llama bandoneón, lo congelamos. Que es un Exacto. poco lo que pasa con la concertina boliviana, que yo estuve tratando de investigar un poco. Ellos congelaron esa concertina primitiva que llegó hace más de 100 años. Y Claro. y siguen fabricando eso. Pero esto no quiere decir que en otros lugares, en otros países, no se siga desarrollando ese instrumento llamado concertina. Es decir, Claro. un poco la síntesis, ¿no?, de todo esto. Y bueno, acá en Europa, en la música folclórica, en muchos países se tocan distintos tipos de concertina. Y eso también fue para mí un poco, digamos, entendí que no es un instrumento tan inusual. Acá se toca mucho, Claro. solo que el modelo bandoneón no. No, Claro, claro. bueno. Claro, Claro, entonces lo que vimos nosotros, que trajeron los alemanes de Karlsberg en Montevideo, que eran gigantes, decíamos, son bandoneones gigantes. sí. Y no, eran concertinas gigantes. Claro. Sí, Y sí. quedaron maravillados con la ejecución bueno, claro, tocó Scorticati, que Sí. era la Es que tradición. eso creo que es lo que lo hace único y que es que la técnica de ejecución en Ahí está. Argentina y el Río de la Ahí Plata está. se llevó a un nivel que no sucedió en otras partes. Claro. Ahora, Es muy sofisticado lo que se claro, ha hecho adentro del tango. si corremos el análisis desde el punto de vista técnico al espíritu tanguero, yo siempre digo que el bandoneón fue mágico por los ejecutantes, por, por los compositores, pienso en Arolas, por ejemplo, ¿no? Y en su precariedad de conocimientos musicales de muchos de ellos, que han hecho cosas maravillosas. Y además todo rodeado de una magia bueno, eso sí, ahí no se puede investigar, es magia pura, Sí, sí. no hay forma de saber eh, por qué se logró tal técnica, debe ser, y pienso por aquella otra cosa que vos planteaste, que es lo que nosotros siempre decimos, que somos producto de una mezcla de culturas, y a lo mejor eso facilitó que aparecieran ejecutantes y compositores de ese nivel, ¿no? Supongo. Claro, pero la magia se da en que por qué razón ese instrumento y no otros que también vienen con esa mezcla cultural, digamos, termina siendo apropiado, desarrollado, digamos, y prácticamente creado por digamos, los ejecutantes del tango. ¿Por qué? Ese instrumento es la voz del tango y no es, qué sé yo, el acordeón o otros instrumentos. Es una cosa muy, muy mágica, no tiene una explicación, digamos, lógica. Porque si vos pensás que la cantidad de inmigrantes alemanes que había en la ciudad de Buenos Aires, en la época que se el bandoneón, es mínima respecto a la cantidad de italianos, de españoles. Es decir, entonces, eso es algo que, bueno, que está dentro de las cosas De la magia. inexplicables, ¿no? Claro, De la magia. pero es que yo descarto que el bandoneón haya sido un aporte alemán en cuanto a la llegada del instrumento, ¿no es cierto? Sí, yo pienso igual. Que yo Vinieron, creo que llegaron los bandoneones en algún sí, barco con algún sí. fin Sí, económico. está bien, Seguramente pero alguien se le dio por no, comprar, no, no sé, habrá comprado no, 50, 100 no, bandoneones y listo, no, ya está está. bien, no, yo no voy a eso, no digo que lo trajeron los alemanes, lo que No, estoy está diciendo bien, es que es un instrumento totalmente extraño sí, a la gente que estaba, a los españoles, a los sí. italianos, digamos, a los franceses, no es un instrumento típico de los pueblos, digamos, de las culturas mayoritarias que vinieron con la inmigración. Entonces, No, ¿por no, qué ese instrumento y no otro? A eso me estoy refiriendo. no, por eso, ¿No? yo tengo claro lo que dijiste, y es un poco para comparar, ya que estamos hablando generalidades, es un poco lo que quería era confrontarlo, por ejemplo, con el fútbol, que nosotros creíamos que lo habíamos, y estamos convencidos de que lo creamos nosotros, y en realidad viene de los ingleses. En uno de nuestros libros nosotros llamamos
no forma parte del fútbol de nuestra cultura, no es una creación cultural nuestra, sino que nos apropiamos de Claro. otra cultura. A eso me refiero. Nosotros sabemos que vinieron los ingleses, que jugaron, que nos copiamos. Lo que yo quería decir, que lo que le robamos a los alemanes es el instrumento. No lo vimos tocado por ellos. Supongo yo que no lo No, habrán todo el visto. resto fue, Todo fue nuestro. original. A De esto, hecho, claro. me gustaría dos cosas, ¿no? Sí, todo lo que quieras decir, que es lo más rico que nosotros ya Sí, sabemos. una cosa es una anécdota curiosa, que es que, bueno, la vez pasada hablé de una investigadora alemana que se llama María Dunkel, que ella sobre todo estuvo en Uruguay, en Montevideo, trabajando. Y bueno, fui a visitar a todos los bandoneonistas, bueno, ya ella había realizado muy buenos estudios en Alemania sobre el bandoneón, las concertinas y, bueno, todo el grupo de familias que hay muchos. Bueno, estando en Montevideo, escucha a un bandoneonista ya mayor que toca un tango y ella reconoce la melodía perfectamente que era de una canción popular alemana. Y en su investigación se dio cuenta, claro, esa era la canción que venía en el cifrado, sin ritmo, con los numeritos, para que la gente aprenda sin saber música, y la aprendió, la hizo a su ritmo, a lo que estaba copiando y la embelleció, pero la melodía es la misma ahí adentro. Entonces es muy interesante este viaje y esta como adopción. Y eso es una adopción, es como desde acá nace algo nuevo, ¿no? Como que llegó Sí, y, sí, sí. bueno, Pero, sin tradición, sin cultura de, bueno, esto se toca así, sin claro, Claro, maestros. sí, 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 sí. pero eso es una pista que confirma que tienen que haber llegado comercialmente, porque incluso Sí, venían con, con con, el una- librito, con el libro de Claro. instrucciones. Es decir, estamos en la misma. los hermanos nos tiraron el instrumento y le dijeron, bueno, acá está, se toca así, arréglense. Y se arreglaron Bueno, bastante ahora bien. yo voy a tirar una idea A para ver. alguien que esté viendo y tenga ganas alguna vez de ir a la Biblioteca del Congreso, que si mal no recuerdo hay una hermosísima hemeroteca, y Ujú. buscar los anuncios del principio de Tremendo. 1900, a ver si ya en Argentina usaron la misma técnica, porque eso me parece que no está muy investigado. Si se anunciaban, cómo se vendían, no sé, eso de las guías, de los anuncios en las guías telefónicas, sería interesante ver. O en las A ver, revistas, como Caras y Caretas, ¿no? Que había anuncios exacto, de esos líquidos, esas pócimas para que te crezca el pelo, para no envejecer. Bueno, exacto. por ahí aparece. Habría que investigar, claro. Sí. Claro, Así hay Bueno, que, que si no, buscarlo la bien porque próxima. yo una vez hice una investigación, no me acuerdo si era 1901 al 2 o el 2 al 3, no me acuerdo ahora, sobre la hemeroteca del Consejo Deliberante, sobre el diario La Prensa, buscando menciones sobre el tango, Claro, no sobre el tango. tango, En un año, en el diario La Prensa, no hay absolutamente nada. nada. En 1901, que ya el tango existía, estaba. Es decir, eso marca, por ahí hay que buscar en otros lugares, porque bueno, la prensa se refería, era un diario de las clases altas, obviamente, Claro, entonces el claro. tango era totalmente rechazado, no. Sí, qué Y el tango interesante. existe. Entonces, sería interesante, en lo que vos estás planteando es ya una necesidad comercial, entonces bueno, es un aviso por ahí que aparece, Sí, ya exacto. no sí, una nota, digamos, No, periodística, no, sino no, un un aviso, aviso. a ver si el, había visto ya. el Eso que desafío, quedaba mi pendiente. el desafío Claro. sería saber quién los trajo, que por ahí Sí, aparece, porque por ahí Bueno, si aparece hay un un aviso, hay claro, un hay vendedor, un ¿no? vendedor y sí, ahí entramos en la pista de saber quién los trajo, ¿no? claro. Ahora, una de las cosas que a nosotros siempre nos movilizó, nos llamó la atención, es la difusión del instrumento, la difusión del bandoneón en todo el país, porque aparece en el norte, en
las zambas carperas, en Santiago en las chacareras, hoy mismo a veces me llegan filmaciones de encuentros, y por ejemplo en Santiago del Estero, religiosamente en todo conjuntito de barrio hay un violín. El violín es casi como la guitarra, hay guitarra, bombo y violín, eso es lo clásico. Pero también aparece en el chamamé, y entonces decíamos nosotros, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Es una forma distinta de tocar, y tal vez la pista nos la dio el hijo del Payo Solá, que ha sido casi el más importante creador de la llamada samba carpera. En samba carpera el bandoneón tiene no un sonido distinto, sino tiene una finalidad distinta, le da un ritmo que lo hace más acelerado. La languidez del bandoneón tanguero se contrapone con la alegría que le da el bandoneón carpero. Entonces en la charla con el hijo, me dice, mira, ¿quiere ver el bandoneón? Acá está. Entonces me muestra el bandoneón del padre. Digo, no me lo muestre mucho porque se lo voy a robar. y entonces, charlando, así como estamos charlando ahora, digo, pero ¿por qué el Payo Solá incorporó el bandoneón a la samba? Y la respuesta realmente me sorprendió, porque era tanguero, me dijo. Sí. O sea que Él tocaba tangos antes. tocaba tangos, y así mismo debe haber pasado con Sí, claro, hay que ver cuándo se empezó a mover el bandoneón en todo el país. Después y de los, adaptarse. eso sí te lo podemos decir, después de los años Después 20 y tango. 30, Claro. mucho después del tango. Claro, Sí, porque el tango ya el por ahí chama- estaría aceptado y tendría Claro, más. por el ejemplo, chamamé surge después del tango, y con claro, influencia, digamos, uno de los primeros chamamés, casi el primero, lo escribe Francisco Pracánico, el autor de Corrientes y Esmeralda, un músico de tango. Es decir, entonces Exacto. ahí se explica más. O sea, obviamente el bandoneón entró por Buenos Aires, eso no Claro. cabe ninguna sí, duda. No hay otra corriente como, es decir, como el violín que puede haber venido fundamentalmente viene de España, de Europa, ¿no? Pero viene por Lima, entra por otros lados. Pero bandoneón entra por Buenos Aires y a través del tango, eso no queda duda. Hay una cosa interesante, digamos, que quería recalcarte, porque esa investigación sobre, digamos, las revistas, sobre quién lo vendió, es muy interesante, pero eso no te indica, digamos, cómo vino No, los no, primeros bandoneones. no, Porque no. acá hay un tema, digamos, de fechas que también es importante, porque los primeros bandoneonistas, por lo menos el bandoneonista más reconocido, Domingo Santa Cruz, prácticamente toca el bandoneón hacia, digamos, la década del 80, o sea, de 1880, ¿no? Estamos hablando. Es decir, Sí. que fíjate vos que si el bandoneón más o menos se crea en Alemania hace, qué sé yo, 10 o 15 años antes, o sea, que viene Claro, lo que pasa es que el muy modelo que cerca, ¿no? bueno, el modelo, usamos, claro, la el concertina modelo es que anterior, usamos es, claro, la concertina lo tiene que él fecha, estaba tocando no necesariamente es este modelo de bandoneón. Ese Hoy es en el día lo punto, vemos como un ah, bandoneón, pero es claro, un pariente, por ahí no creo claro, que haya sido el primer modelo, pero alguna de las modificaciones que hubo en el claro, medio, que no se olviden, fueron más de 30 modificaciones en los claro. años. O ah, sea ah, que esas 30 fueron llegando por ahí con Sí, menos eso botones. está. Claro. Se complica cada vez más. se Es que complica es cada vez un más. lío. Este es un detalle, porque si vos decís esa concertina recibió 30 modificaciones, por ahí Domingo Santa Cruz tocó la número 4, y Pacho Exacto, Claro. tocó la 8. exacto. Y Sí, sí. eso mismo. Eh, Sí, eh, así que es una historia difícil porque hay como que definir qué es lo que uno está buscando. Claro, claro, sí. Si uno está buscando cuándo este modelo empezó a funcionar o porque
eso de la guerra del Paraguay, que había alguien que tocaba, es probable que tuviera una concertina Es alemana, probable, es muy probable. es Ahí probable. está. ¿Cuál es el número uno? ¿Qué estamos Claro, buscando? claro, sí. Claro, porque Es muy difícil. acá hay un proceso, entre la concertina y el bandoneón hay un proceso de cambio, no es que pasó, Exacto, ¡pum! Entonces, todo exacto, proceso de cambio, todo proceso es dinámico, o sea, es una exacto. película, no es una foto. Entonces, ¿en qué momento me paro yo, pongo la pausa para ver la película? Bueno, Exacto. Claro, ahora, ¿qué tocaría ahí es, ese tipo que supuestamente, si existió, qué tocaría ese tipo en la guerra del Paraguay? O sea, ¿qué tipo de Claro. instrumento y qué tocaría? Porque tango no existía todavía. no, No, por ahí tocaba, no ¿Qué sé, de sé yo lo oído, que algo tocaría? que él Vaya había uno a saber. escuchado. Es- Claro, por eso, ahí ya creo que freno la investigación porque ya es entrar en un se terreno. va, claro. Sí, 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 se sí, va. sí. Pero sí, por lo menos a mí me queda claro que toda la difusión del instrumento en lo que sería el folclore, nosotros decimos, el libro dijimos, tango, folclore, una falsa dicotomía, porque en realidad lo que llamamos folclore no es folclore, y el tango tiene elementos folclóricos. Folclórico. Todo es complicado, donde se mezcla Sí, todo. Bueno, lo que no nos queda duda es que al llamado folclore, el bandoneón le entra por el tango. claro. No hay, primero porque me lo confirma uno de los principales creadores de la samba carpera. Segundo porque hay sí testimonios de los músicos, de los que hacen chamamé, de los chamameceros, que ellos descubren el bandoneón, y lo descubren por el tango, obviamente, además lo descubren ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, bien entrado el siglo XX, y dicen, no, las posibilidades musicales que nos da el bandoneón hacen que los principales, o buena parte de los principales músicos de chamamé reemplacen al acordeón por el bandoneón. Claro. Sí, o lo complementan. Hay No, no, conjuntos que tienen ambas cosas. digamos, Sí, Don sí. Tránsito Pero como la Manolo importancia del tocaba el instrumento. bandoneón. Es decir, cuando Sí. encontraron el bandoneón, descubrieron el bandoneón, bueno, empezó, hoy mismo, vos ves los conjuntos chamameceros y ahí mezclan el acordeón con el bandoneón. Pues son dos Claro, sonidos, claro, eso esto digo. nos lo dirás vos, Mercedes, Distintos. son dos Sí, son instrumentos distintos. distintos. Para mí, También, Sí, bueno, para mí no, el acordeón es más brillante el claro, sonido. claro. claro. Sí. Y el Es un chamamé necesita instrumento, eso. claro, y el bandoneón es un poco más, más nasal, más apagado el sonido. No con menos volumen, sino que quiero decir como un Sí, poquito sí, más, no El tono, sé, digamos. sí. Pero sí, los dos, tanto el acordeón como el bandoneón, para mí son instrumentos muy versátiles y que los dos comparten eso de ser instrumentos sin una gran tradición, son más nuevos, entonces los dos se prestan para Claro. cosas nuevas. sí, nos metemos en un tema que nos apasiona, que es esto de lo nuevo y de lo viejo, ¿no? Dice, el tango no puede ser folclore o es folclore urbano. Por definición el folclore no debiera ser urbano, bueno, no importa. Sí. Pero el chamamé es mucho más nuevo que el tango, como género. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pero es folclore. Y además ya te metes dentro del chamamé y te vas a dar cuenta que hay dos tipos de chamamé. Un chamamé maceta, ese bien movido, y después hay otro muy melódico. Entonces Sí, supongo que acompañarán los instrumentos de acuerdo al tipo de chamamé claro. que toquen. Así Claro. que hemos cerrado de algún modo el camino del bandoneón. Ya sabemos que no, que es una concertina desarrollada, ya sabemos que no sabemos cómo llegó, Y que hay suponemos muchos modelos. que hay muchos Hay mucho modelos, más. exacto. Pero este es un tema importante también, pero casi todos los grandes bandoneonistas, o lo masivo, tocan con el mismo modelo o no. Los del Del tango, tango, Sí. sí, sí, el mismo modelo. el Y lo mismo modelo. amamos el modelo. Es, y Sí, lo sí, el aman, bandoneón que viene para el tango, Argentina y Uruguay, son del mismo modelo. Sí, del de mismo. hecho las fábricas Habrá alemanas, mejores y peores, pero son. los modelos eran llamados Tonlage, que significa tipo de disposición, y un número, ¿no? De cuántos sonidos de la derecha, cuántos sonidos de la izquierda. Entonces por ahí era Tonlage 33, 38, 33 botones de la izquierda, 30, bueno, y así, ¿no?
hasta que en un momento vendían tanto al Río de la Plata, bueno, que le pusieron Argentinischelage, o sea, el modelo argentino. Claro, O sea mirá. que este modelo es el modelo argentino, ellos mismos lo denominaron así. O sea Claro, que, si los que fueron enseñando, que eran los bandoneonistas, a los nuevos, les van a enseñar en ese modelo. Exacto. Entonces, eso produce que haya digamos, una producción que lo que se pueda comercializar acá en Argentina y Uruguay sea ese modelo, porque Y sí, porque ¿quién te va a enseñar? y claro, Claro, eso mismo, imagínense a ustedes les llega un piano y claro, entonces la nota que es do ya no es más do, no, uno claro. quiere enseñar lo que uno sabe. Claro, Es que es una locura, de golpe te agarras una y no tengo idea de dónde están las notas. claro. yo te voy a Es decir bizarro. yo te voy a decir una cosa, lo hablo desde lo personal, pero creo que Alejandro lo va a compartir. Cuando empezamos a hablar de este tema del bandoneón, es como que vos agarraste nuestra cabeza, la pusiste en una licuadora y empezaste a revolver. Y ahora nos estás dando las pistas para que ya tengamos en claro qué bandoneones llegaron, cómo llegaron, que el bandoneón es una concertina, que siguen haciéndose concertinas. En Alemania y en Europa, incluso hasta los italianos hacen esas concertinas, que además llaman bandoneones. Y bueno, porque ya queda. Claro. Y Sí, porque el yo creo bandoneón que. ya es una marca Eso y ya deja, Claro, sí. está de moda. claro. Entonces, mejor llamar Y encima está de bandoneón. moda. Claro, es decir, si tiene el formato, el tamaño, la cantidad de botones, es un bandoneón, aunque realmente no tenga la disposición Exacto. O sea, del modelo, O digamos, sea, real, ¿no? aunque técnicamente dentro de Claro, sí, los estudios organológicos no es un bandoneón, pero por pero una está cuestión bien. de marketing. Sí, para nosotros claro, tiene cuatro patas, una cola y ladra y es un perro. Bueno, eso es, el bandoneón tiene tantas teclas y después todo lo Sí, demás no nos importa. Bueno, creo que como síntesis podemos decir que después de habernos metido la cabeza en una licuadora nos has aclarado suficientemente el tema y sacaste el hasta jugo. lo sacaste del juego y hasta dejaste abierta una puerta para que alguno se meta dentro de la biblioteca ojalá, y ojalá. entonces Hay trate mucho de ver para. quién fue el tipo que trajo los bandoneones, si es que podemos saberlo, ¿no? Por lo menos el que los comercializó. Pero Sí, además vino con esa folletito para que lo pudieran tocar, y así lo habrán tocado, yo qué sé. sí. Así habrán aprendido a tocar. Y De estos, alguna manera tuvieron que aprender. Si es una cosa nueva, no hay ningún maestro. Es no, decir, ¿cómo aprender? Empezás a tocar. Bueno, Y además tenés un papelito que te indica alguna cosa. Y además, imagínate gente que ni siquiera tenía una instrucción musical. O sea que. claro. Bueno, y eso es algo que también trabajé un poco después de hacer mi tesis de maestría. Seguí trabajando y una de las ideas que me movía en un momento era el cómo el propósito de los primeros luthier de bandoneón que querían hacer un instrumento para que cualquiera lo pudiera tocar, porque estaba la idea de la democratización de las artes, cómo eso viaja y cómo funciona más allá de que no hubiera nadie que dijera para qué o por qué fue hecho así, sino que sucedió, porque por cómo fue hecho, pero viajó y eso sucedió en otro lugar del mundo. Claro, sí, absolutamente lejano culturalmente, ¿no? casi Sí. Exacto. como cerrando debe ser una pregunta de hereje y de persona que no sabe nada. Uno dice, el rezongo del bandoneón. O sea, tiene Sí. ese sonido, vos que sos musicólogo, bandoneonista, ¿ese sonido se lo sacaron los chicos esos que empezaron a tocar el bandoneón o no? Bueno, Me refiero el a esa resto, languidez, a esa cosa, sí, porque supongo que si uno toca por números, por notas sí, allí, 3, 4, el sonido es siempre el mismo, pero sí, cada bandoneonista lo hace llorar, todas esas variantes
que uno encuentra cuando escucha a los grandes bandoneonistas, son creaciones también. Sí, bueno, Eso. yo tengo algo para decirles a ver si Eso, quiero que se nos lo digan. entiende o no se entiende. Sí. Para mí, esto es algo personal, ¿eh? Sí. Para mí, el bandoneón es como cuando un escultor ve una piedra, ¿no? Y tiene que descubrir la forma adentro, pero la forma está. Ah, El bandoneón tiene todo, pero sí. no está todo descubierto. Y cada gran bandoneonista ha ido descubriendo. El bandoneón rezonga, o sea, cuando uno toca notas graves, rezonga, Sí. o sea, lo Sí. hace solo. Alguno lo encontró primero y el resto tuvimos, Ahí está. ¿no? Ahí está. Y así hay mucho por descubrir. Imagínense los años que tienen los violines o las guitarras, se nos va a cortar. Sí. Pero bueno, creo que ha sido una perfecta respuesta. Es decir, el bandoneón es la piedra y el bandoneonista es el que sincera, el que le da los toques. Sí. Bueno, creo que nos has ilustrado suficientemente como para que sigamos, si te parece, en otra charla, podés hasta darnos el placer de tocar un bandoneón, concertina, que lo haremos la próxima vez, y luego sí te vamos a pedir que nos cuentes un poco del tango en Finlandia. Que al fin y al cabo ese era el propósito original. El pretexto. El pretexto. Que también es muy divertido, es que es muy interesante. Sí, también. no, pero estas 3 charlas para nosotros han sido realmente esclarecedoras y supongo que para todos los que la vean, porque esto es lo que me dice mucha gente. Dice, nos ha abierto la cabeza. Sí, a ustedes les abrió la cabeza y a nosotros nos la puso en una licuadora. Bueno, un gusto como siempre. Algo positivo. Sí, claro, seguro. Bueno, un gusto y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Cortá. Sí, gracias.